nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos hoy la misa en honor de San Pedro de Alcántara, que varias veces se le apareció a Santa Teresa de Jesús, tanto antes de morirse como después de morirse, y de hecho Santa Teresa le dijo cuándo se iba a morir, porque ella fue la primera que lo supo. Dicen que se sabía la Sagrada Escritura de memoria, pero un día, a los 19 años, vio pasar enfrente de su casa a dos franciscanos descalzos y sin permiso alguno, sin avisarle a nadie, lo siguió y pidió ser admitido en este convento de Majarretes, cerca de Valencia de Alcántara, en 1515. Entonces, una vez en el noviciado, pues fue modelo de todo, pero principalmente de la mortificación. Todos los monjes, pues en su presencia, hacían lo que él hacía, ¿verdad? Su empeño fue siempre el de llegar a ser una copia de Cristo. Y fue copia de Cristo porque fue copia de San Francisco de Asís. Lo que más entonces llamaba la atención fue su penitencia, con que castigaba su propio cuerpo. Santa Teresa de Jesús dice que a ella le contó San Pedro que por 41 años durmió solamente 1 hora y media todas las noches y comía cada tercer día solamente. Entonces, imbuido con este genuino espíritu franciscano, mismo que supo comunicar a su orden religiosa de los franciscanos descalzos, deshecho por la penitencia, muere el 18 de octubre de 1562. Y a propósito de la palabra penitencia, pues hoy por hoy somos muy pocos los católicos, son muchos los católicos que no tienen ni idea de qué es la penitencia ni cuál es la necesidad tan seria de practicarla. El pecado, como sabemos, es una transgresión de la ley divina, una rebeldía del hombre frente a Dios. Es decir, que el derecho que Dios tiene de mandar al hombre es violado por el pecado. Entonces, por eso el pecado le hace una injuria a Dios. Entonces, al pecar, el hombre se hace reo o culpable de un crimen que merece castigo. Y para deshacer los efectos del pecado, solo hay un camino, y ese camino es la penitencia. Entonces, el que se siente pecador tiene necesidad de hacer penitencia. Y todos somos pecadores. La penitencia, entonces, es una virtud que va unida a la justicia divina, a la justicia que le debemos a Dios o a los demás. Y si Dios ha sido ultrajado por el pecado, por la desobediencia, pues la justicia pide que se le desagravie, y desagraviar a Dios es el trabajo de la penitencia. Entonces, conocida así la naturaleza de la penitencia, se deduce fácilmente cuál ha de ser la práctica de la penitencia. Entonces, la principal forma de penitencia y primera, la penitencia interior. Es decir, que yo reconozca con humildad mis pecados
el hecho de que he tenido el atrevimiento de ofender a Dios y de ofenderlo en su presencia. Sin embargo, al mismo tiempo que recordamos, que reconocemos con humildad nuestros pecados, al mismo tiempo reconocemos la bondad de Dios, que busca que nos reconciliemos con Él, y con humildad pues le pedimos que nos perdone. Entonces le pedimos perdón por los méritos de su Hijo, que ha ofrecido su sangre y su vida para expiar los pecados de los hombres. Estos dos actos del reconocimiento del pecado y de la humilde petición del perdón constituyen los actos interiores de la penitencia. Sin embargo, aunque Dios nos perdone la culpa y nos libra también de las penas del infierno, todavía tendríamos que pagar una pena temporal más o menos fuerte en esta vida o en el purgatorio. Entonces, para que Dios nos libre de esta pena y para satisfacer también a la justicia divina, ya que al pecar le dimos gusto al cuerpo, procuramos entonces mortificar el cuerpo, dándole un poco de dolor. Y eso es lo que constituye la penitencia exterior. Ahora, ¿qué mortificaciones podemos practicar? Bueno, en este orden, y este orden es el orden de siempre, ¿verdad? Es el orden de siempre, porque muchas veces sucede que hay personas que hacen mucha penitencia pero no cumplen con sus deberes. ¿Sí? Entonces esa penitencia no está siendo sugerida por Dios, está siendo sugerida por Satanás. Por eso, cuando la gente quiere hacer penitencia, tienen que consultar con el confesor, que conoce, la mayor parte de su vida, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace penitencias por su propia cuenta, por lo general, la idea no viene de Dios. Entonces, en primer lugar, y sobre todo, el primer tipo de penitencia, y el que más agrada a Dios, y el que más hemos de practicar, es el de aceptar con resignación y con alegría las cruces que nos envía la providencia divina. Los sufrimientos físicos y morales, las inclemencias del tiempo, las enfermedades, los accidentes, las humillaciones, los fracasos, las traiciones, cosas así. Entonces, cuando nos sobreviene alguna de esas mortificaciones y sentimos la tentación de rebelarnos contra Dios y de quejarnos de Él, hemos de recordar que hemos merecido las penas del infierno y que esto es nada en comparación con lo que estamos padeciendo. ¿Sí? Eso es lo primero. Ese fue uno de los frutos que Santa Teresa de Jesús sacó de la visión del infierno. Desde entonces, todos los sufrimientos de la vida le parecieron como nada en comparación de lo que allí sufrió Santa Teresa en el infierno por unos instantes. En segundo lugar, el segundo tipo de penitencia consiste en el cumplimiento fiel de los deberes propios del estado de cada uno de nosotros. Cumplir los deberes supone también sufrimiento físico. Entonces, cumplamos esos deberes con un espíritu de penitencia y de reparación. Pensemos que al pecar desobedecimos a Dios y que ahora es el mismo Dios quien nos impone esos deberes. En tercer lugar, la Sagrada Escritura recomienda dos cosas en cuanto al otro tipo de penitencia,
que son el ayuno y la limosna. Y aunque la Iglesia no lo mande, pues los cristianos fervorosos ayunan por devoción. Y por otro lado, como sabemos, la limosna redime muchas de nuestros pecados. Entonces, la penitencia es el medio único y es un medio eficaz de aplacar la justicia divina para que perdone nuestros pecados. No encontraríamos un solo caso en la Sagrada Escritura en el que Dios haya negado el perdón al hombre arrepentido. Y por otro lado, con la penitencia no solo expiamos los pecados propios, sino también los ajenos. Formamos un cuerpo místico con Cristo en la Iglesia y nuestras obras buenas son fructuosas para todos los miembros del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Por eso debemos hacer penitencia por los pecadores que no lo hacen. Que Dios se compadezca de ellos y les envíe una gracia eficaz, poderosa, para que se conviertan. Entonces, si nos damos cuenta que somos pecadores, hacemos penitencia por nosotros mismos. Y si nos damos cuenta que somos cristianos, hacemos penitencia también por los demás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.